Buenos días mi gente, mi nombre es Juan H. Sábal, esta es la página La Tijera y hoy es viernes 25 de abril del año 2025. Señores, estaba mirando ahora temprano en la mañana imágenes de Cuba, ¿no? De La Habana sobre todo, y algunos reportajes que hacen influencers dentro de la isla, y realmente es doloroso, señores, la realidad cubana. La realidad cubana es algo que, aunque parezca irreal, lo está viviendo ese pueblo por más de 66 años, y sobre todo en los últimos años, con la llegada ya de Miguel Díaz-Canel como títere dictatorial, esa junta militar ahí donde 5 o 6 generales tienen el control y comandantes de todo el país y hablan para sí mismos, para sus familiares, sus hijos, nietos y sus testaferros más cercanos, tratando de asirse, ¿no? En el poder con sus ingresos, sus dineros, sus ganancias, sus inversiones extranjeras, salvando a sus hijos de esa miseria en la que han condenado al pueblo y llevándoselo para todos los países del mundo, incluidos los Estados Unidos, estudiando en las mejores universidades alrededor del planeta, mientras el pueblo cubano se sigue hundiendo en la desgracia y en la miseria. Pues me doy cuenta que el cubano realmente ya no le queda ya muchísimas opciones. La última opción que tuvo el cubano fue después de en los 4 años de la administración Biden, fue tratar de escapar de Cuba, y vendieron sus casas, vendieron sus ilusiones y vendieron sus sueños y le dijeron adiós a aquella isla de pronto, cuando ya no tuvieron más ninguna opción que coger y irse a conocer los volcanes, como decían satíricamente, porque el régimen sandinista de Nicaragua se prestó para esa operación, ¿no? de trasiegos de cubanos para que pudieran escapar del castrismo opresor y ellos hacerse de muchísimo dinero. Hoy en Cuba el cubano no aspira ni a eso. El cubano aspira a amanecer un día más y no tener apagón, aspira a que le llegue el agua potable a su vivienda, aspira a que no le caiga arriba el techo de su casa apuntalada. El cubano hoy aspira a poder tener un poco de dinero para diariamente garantizarle a sus hijos y a sus nietos la merienda que se puedan llevar para la escuela, que en la mayoría de las ocasiones tiene el valor de un mes entero de trabajo de un trabajador promedio. Y entonces, ¿cómo vive o cómo sobrevive el pueblo cubano? Pues nada, pues el pueblo cubano sobrevive de la doble moral, de la mentira, del engaño, robando en los centros de trabajo, tratando de sobrevivir y de flotar en esa nata pestilente más llamada Revolución Cubana, que no es otra cosa que una dictadura que le ha robado al pueblo cubano todas sus aspiraciones y todos sus sueños. En Cuba ya el cubano no sueña, el cubano vive vagando por las calles cubanas, viendo cómo se le van sus mejores años sin poder materializar ese socialismo que le prometió Fidel Castro en el año 1959 y en la plataforma del Moncada, ¿no? Cuando en la historia Malsolverá dijo de que iba a hacer una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, y al final los humildes siguen siendo más humildes todavía, y son humildes en masa, porque es una masa de humildes tratando de complacer a una pandilla, a una pequeña pandilla de delincuentes, de asesinos que se han manchado las manos y la conciencia y el corazón de la sangre de millones y millones de cubanos, a los que los tienen condenados a una muerte segura. Lo único que está seguro hoy en Cuba es la muerte, y con la muerte el cubano lo que le garantiza a la familia es otro calvario más, porque ni aún después de muerto el cubano puede descansar dentro de esa isla que ha sido maldecida por el estigma del castrismo desde el año 1959. Los cubanos hoy no tienen aspiración a nada. La mayor aspiración del cubano en el día de hoy es poder amanecer con electricidad, es poder resolver el medicamento que tanto necesita él o algunos de sus seres queridos y que no puede conseguirlo porque simple y llanamente no está al alcance de las manos del pueblo, porque simple y llanamente la dictadura o los pone a disposición de los extranjeros, de los turistas y de los miembros de la cúpula dictatorial en sus clínicas y hospitales privados, o lo exporta hacia el extranjero, el que produce en sus redes de fábricas, ¿no? y de laboratorios farmacéuticos, y para nada le interesa garantizarle lo mínimo indispensable al pueblo cubano para que pueda vivir con dignidad, para que pueda tener sus condiciones básicas y sus necesidades más elementales garantizadas, porque al régimen opresor castrista lo que menos le interesa es el bienestar del pueblo cubano. Esa dictadura opresora lo único que le interesa es dar una buena imagen ante el mundo, y por ejemplo el día 1 de mayo llenar la más llamada Plaza de la Revolución de cientos de miles de cubanos
que aunque no estén con la dictadura, están porque es la imagen que muestran ante el mundo. Porque ninguno iba a ir el 1 de mayo a la plaza de la mal llamada revolución a protestar en contra de sus propias miserias. Al contrario, van a gritar viva Fidel, viva Raúl, viva Canel, para lo que sea, Canel para lo que sea, y socialismo o muerte. Cuando realmente el socialismo no existe, lo único que existe para el pueblo cubano es muerte, y muerte en abundancia. Es lo único a lo que puede aspirar el pueblo cubano en el día de hoy, bajo esa dictadura opresora y genocida que le ha robado al pueblo cubano sus sueños y sus aspiraciones. En Cuba ya los niños no aspiran a ser un deportista de alto rendimiento, a ser un profesional, a ser una persona de bien. Los niños en Cuba hoy, lamentablemente, cuando tú sales a las calles cubanas y les haces una entrevista, dicen que quieren ser ñangué, o sea, ser abacuá, quieren ser extranjeros. Los niños en Cuba quieren ser dirigentes, quieren ser policías, quieren ser delincuentes, no tienen para nada aspiraciones a ser seres humanos de bien, porque la dictadura los ha educado en esa desgracia, ¿no? En la que hoy prefiere ser tú un delincuente o ser un dueño de un negocio, o ser un miembro de la cúpula dictatorial, o ser un extranjero, antes de ser un profesional, antes de ser un deportista de alto rendimiento, antes de ser una persona de bien. Y ese es el legado que el pueblo cubano está cosechando por no haber dicho basta. En el año 1959, cuando Fidel Castro sacó las garras y le mostró cuáles eran las verdaderas intenciones de su mal llamada revolución, pues nada, muchísimo. Nuestros abuelos, nuestros padres se sumaron a la comparsa dictatorial y fueron a las zafras, y fueron a Playa Girón, y fueron a sus campañas internacionalistas, y sembraron café caturra, y fueron a las escuelas al campo. Dicen que de manera obligada, es verdad, pero también lo hicieron conscientemente, porque muchos padres se plantaron en 3 y 2 y manifestaron que no, porque su hijo tenía creencia religiosa, porque su hijo no es. Y si siempre hubieron personas que alzaron su voz, fueron las menos, pero esas menos lo hicieron, y cuando pudieron escaparse, se escaparon en Camarioca en el 67, se escaparon por el Mariel en el año 80, huyeron de aquel infierno comunista y castrista que lo menos que ha hecho es garantizarle al pueblo cubano sus condiciones mínimas de vida y de bienestar. Porque aquello no es una revolución, aquello no es un socialismo, aquello es una dictadura genocida, totalitaria y dictatorial, que lo único que le interesa es seguir en el poder a costa de las desgracias y de las miserias en la que tiene condenado a millones y millones de cubanos. Pero no solamente tiene condenado a los cubanos que viven en la isla, esa dictadura nos tiene condenado también a los cubanos que vivimos en la diáspora, a los cubanos que escapamos de ese régimen dictatorial y genocida, y tenemos que seguir manteniéndonos a nuestros seres queridos, a la abuelita que dejamos allí, a la madre o al padre, al hijo que se quedó dentro de la isla, y el régimen sabe que esa es una de las maneras de seguir manteniéndose ellos en el poder, a costa del cubano que tuvo que salir escapando de la dictadura opresora. Vamos a leer comentarios. Doris Valdés Martín, buenos días y bendiciones. Libertad Ramos, buenos días mi hermano, revisa Messenger. Ok, cuando tenga un chance ahora lo reviso, mi corazón. Alejandro Ramírez, hermano, buenos días. Comenta, por favor, la idea que se está comentando aquí en Cuba sobre la posibilidad de una anexión de Cuba como Estado asociado de los Estados Unidos. ¿Es descabellada la idea o realmente Cuba se beneficiaría en su reconstrucción por la libertad de la tiranía? Comenta, por favor. Alejandro, el tema, tengo muchas personas, amigos y conocidos, ¿no? Y personas con muchísima educación y con muchísima preparación que están en este mundo del anexionismo. El anexionismo no es una cosa nueva. Te puedo decir que en el 1868, cuando la primera guerra de independencia, hubieron muchísimos generales mambises que tenían esa idea misma anexionista a los Estados Unidos, y cuando aquello los Estados Unidos todavía estaba hasta en guerra, incluso había salido de la guerra de secesión y demás. Pero muchísimos cubanos siempre, a principios de la República, después de 1902, muchísimos cubanos abrazaron la idea del anexionismo. De hecho, en el año 1901, cuando se crea la enmienda Pla
dentro de la primera constitución cubana esa de la República de Cuba en el año 1902, pues en el 1901, cuando se prepara esa constitución, ese apéndice constitucional conocido como la enmienda Pla, el gobierno de los Estados Unidos, lo que decía en la enmienda Pla era que en el caso de que Cuba se viera amenazada la libertad y la democracia, en que el pueblo fuera víctima de lo que hoy ha sido víctima por 66 años, el gobierno de los Estados Unidos iría a Cuba y los ayudaría a de nuevo volver a restaurar el orden constitucional dentro de Cuba para el bienestar del pueblo cubano. ¿Qué pasó con esto? Muchos lo interpretaron como anexionismo, muchos lo interpretaron la enmienda Pla como una injerencia del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, y en el año 33 enseguida lo eliminaron. Y después en el año 40, cuando la Constitución de 1940, que muchísimos socialistas, comunistas e izquierdistas fueron signatarios de esta Constitución, como Juan Marinelo Villaudeta, Blas Roca Calderío, un viejo comunista conocido por todos, e incluso Fulgencio Batista y Saldívar, que era senador en aquel momento por el Partido Socialista, también fue amparado Fulgencio Batista y Saldívar, pues simple y llanamente no contemplaron para nada, en caso de que sucediera algo como lo que ha sucedido desde 1959, que el gobierno de los Estados Unidos los pudiera ayudar. No creo que el gobierno de los Estados Unidos esté en la disposición de aceptar a Cuba como un estado más de la Unión Americana. Eso implicaría muchísimas cosas, hasta en la Constitución americana, implicaría un cambio hasta en la bandera de los Estados Unidos, implicaría un presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos debería asumir. Que si fuera bueno para Cuba, por supuesto, no lo dudo, cualquier opción sería mejor para Cuba que la opción actual que llevan padeciendo y viviendo por 66 años. Yo, en lo particular, pudiera estar de acuerdo con la anexión de Cuba a los Estados Unidos, pero esto traería otras implicaciones para los Estados Unidos y traería una consulta también al pueblo estadounidense, que es el que al final tendría la última palabra, si les conviniera a ellos o no anexar a Cuba a los Estados Unidos. Yo pienso que la mejor opción para Cuba es que la cúpula dictatorial castrista que está en el poder acabe de largarse ya con todo lo que se ha robado, con todo lo que ha destruido dentro de Cuba, y yo te puedo asegurar que no es necesario ni la anexión a los Estados Unidos. Lo que se debería hacer en Cuba urgente es una intervención internacional humanitaria de todos los países libres y democráticos del mundo, con los Estados Unidos a la cabeza, primero, para tratar de restaurar una república en Cuba. O sea, salir de estos 66 años de dictadura e instaurar una república en Cuba. Empezar a crear partidos políticos, menos los partidos de izquierda. El Partido Comunista de Cuba yo creo que no debiera tener participación en una Cuba libre. ¿Por qué? Por los daños de lesa humanidad que desde el año 1965 en que fue creado han sido cómplices de esa dictadura castrista. No solamente dentro de Cuba, sino alrededor del mundo, ayudándolos a expandir esa ideología de muerte, de desgracia y de odio. O sea, sin el Partido Comunista de Cuba, yo pienso que lo que se debería hacer en una Cuba libre es eso, es llamar al orden constitucional, es crear una asamblea constituyente que en el plazo de 1 o 2 años siente las bases para que existan una serie de partidos políticos en Cuba y se llame a unas elecciones libres, no como la farsa electoral unipartidista y unicameral que tiene desde el año 1976 el régimen opresor castrista. Porque déjenme decirle que de 1959 a 1976 Fidel Castro gobernó sin nada, sin partido, sin gobierno, sin asamblea. O sea, ahí no hubo nada, ahí no hubo ni parlamento, ahí no hubo ni Tribunal Supremo multicameral. O sea, allí Fidel lo que hizo fue lo primero que hizo en el año 59, fue unificar a todos los partidos de izquierda y todos los partidos afines a su régimen dictatorial naciente, y hizo la JORI, Organización Revolucionarias Institucionales. Allí agrupó a todas esas organizaciones de izquierda y en el 65 crea el Partido Comunista de Cuba. Fidel todo lo hizo muy bien pensado, muy bien cotejado, y fíjense si es así que 66 años después sigue la dictadura castrista. Anexionismo sería una opción, pero no es la opción más viable, porque el gobierno de los Estados Unidos, vuelvo y te repito, después de 20 años viviendo aquí, conociendo la política, trabajando en medios de comunicación, te digo de que no creo que el gobierno de los Estados Unidos ni la mayoría de los políticos de Washington estén interesados en anexar
el territorio cubano a los Estados Unidos. Lo que sí te puedo asegurar es que muchísimos estadounidenses, muchísimos cubanos residentes en los Estados Unidos y alrededor del mundo estamos en la mejor disposición de que si la cúpula dictatorial castrista abandonara el poder ahora mismo, iríamos a reconstruir Cuba, iríamos a cambiar Cuba, y te puedo asegurar también que en menos de 2 años ya se estarían viendo los cambios trascendentales en las calles cubanas, en la infraestructura del país. Cuba sería un país muchísimo mejor, porque cualquier cosa hoy es mejor que lo que el pueblo cubano está padeciendo en manos del castrismo opresor en estos momentos y por 66 años. Libertad, bendiciones desde Cuba. Gustavo Antonio Vázquez, buenos días, hermano. Por eso muchos allá en Cuba tienen lo que se merecen, desgraciadamente pagan justo por pecadores. Lamentablemente es así. Ahora mismo aquí en los Estados Unidos están pagando justo por pecadores, porque es injusto que cubanos que han venido aquí a luchar, a salir adelante, que lo han vendido todo en Cuba, que tuvieron que pasar por la travesía esta, cruzando todos los países de Centroamérica, a riesgo de su propia vida y de sus hijos, que dejaron, en Cuba no dejaron solamente sus seres queridos, pero no dejaron nada ahí material. Han tenido que volver porque forzosamente por las leyes estadounidenses y por la mala aplicación, ¿no?, de la administración Biden, de todos estos visados y todos estos inventos del CBP-1 y todas estas cosas para permitirle a los cubanos y a los extranjeros que entraron a Cuba, a los Estados Unidos, mejor dicho, de manera ilegal, haberles permitido entrar, pero no darles ningún estatus legal, nada que pudieran pararlos en el futuro. Ahora, como ha llegado la administración Trump, ha cerrado la frontera, ha puesto orden aquí en el sistema de inmigración y lamentablemente pagan justo por pecadores. Pagan justo por pecadores cuando vemos que un cubano lo cogen robando en tiendas marchas reiteradamente, cuando vemos un grupo de cubanos estafando a Medicaid y a Medicare, cuando vemos una pandilla de cubanos, por ejemplo, en Tampa, que se robaron más de 80 carros en el periodo de 2 años, cuando vemos a cubanos robando por todo el sur de los Estados Unidos, en varios estados, gafas en tiendas de espejuelos de alta gama, para después venderlos en una red de contrabando. Cuando vemos esas cosas, lamentablemente pagan justo por pecadores. Levián Lagos, saludos, hermanos. Todos los que ves desfilando están obligados el 99%, pero están obligados, hermano, porque tienen comprometimiento, como vuelvo y lo repito, ya lo dije hace unos minutos, tienen comprometimiento porque trabajan en instituciones del Estado, o porque trabajan en el turismo, o porque son taxistas de una compañía de esta que está en función del turismo, o porque tienen un alto cargo como dirigente y están robando a las 3 manos allí y están viviendo mucho mejor que el pueblo. O sea, al final todos los que van, el 99%, son cómplices directos o indirectos de su propia desgracia. Es mi criterio. Onelia Bello, buenos días, hermano, Dios les bendiga, amén. Bendiciones, Onelia, un abrazo y bendiciones para ti también, que tengas un excelente fin de semana. Yoyo H. Elías, buenos días, Tijeras, y bendiciones desde Colón, Matanza. Gracias por tu programa, Patria y Vida. Bendiciones, mi hermano. Libertad para el pueblo cubano. Patria, vida y libertad. Rolly Romero Cortiña, saludos desde Houston. Patria y Vida. Saludos, Rolly. Bendiciones para ti también. Giselle Valdivieja, así mismo. Todavía no salimos de esta tristeza. Saludos, buenos días. Giselle, yo sé, yo me solidarizo con todos ustedes, tú mismo y tu esposo, que vinieron con su hijito aquí a luchar, a trabajar, que pasaron 20.000 vicisitudes, que como bien conté, lo vendieron todo y han dejado atrás abuelita, mamá, los seres queridos, están sufriendo las pérdidas de seres queridos. Eso lo pasé yo también aquí. Yo llevo 20 años en Estados Unidos y a los 15 o 20 días de llegar a este país, primero el que falleció fue mi bisabuelo, que éramos una familia muy unida, íbamos siempre todos los años en vacaciones a verlo allá a Meneses, a Santi Espíritu, y lamentablemente esas pérdidas las vamos sufriendo. Y también tuve mis incertidumbres y mis miedos al llegar al principio. Lo que sí sabía era una cosa, que lo que estaba haciendo era lo mejor para mi vida y había sido mi sueño desde niño. Yo cuando tenía 10 años, y les voy a contar, soñaba, era muy recurrente este sueño, que venía por el aire, ¿no?, tipo Superman o como Peter Pan, volando por arriba así, veía todo lo que vi cuando me monté en el avión, esos mismos callitos, esa misma mar, todo me recuerdo como si fuera hoy. Todo lo que viví, porque es que lo soñé siempre desde niño, porque cuando tenía 9 años que estaba con mi familia para irnos por el Mariel, mi padre, que era afín al régimen o estaba engañado, vamos a decir así, pues simple y llanamente se apareció allí y le dijo a mi mamá: no, el niño es propiedad de la revolución, no se puede ir. Y lamentablemente, pues miren cuántos años, estuve 33 años preso bajo esa dictadura opresora, porque vivir dentro de Cuba es estar preso en una jaula gigante, una jaula sin barrote, una jaula
donde los represores y los carceleros son el mismo pueblo. Es ese presidente del comité de vigilancia, el compañero de trabajo chivato, el vecino y hasta el familiar que te está vigilando. Y si te puede fastidiar y te puede denunciar, lo hace para él ganar prestigio y para él seguir haciendo lo mismo que tú estabas haciendo. Porque Cuba, aquello es una trampa gigante, es la madre de la doble moral, es un circo siniestro que ha creado la mal llamada revolución, la dictadura opresora y genocida castrista. Vladimir Ruiz, si fuéramos a deportar a todos los cubanos que tuvieron que ver con el PSC, el exilio se queda casi vacío. No se quedaría vacío. Todavía yo pienso que hay cubanos aquí con moral y con dignidad que no comulgaron con esa dictadura opresora, porque era muy fácil decir que no. Por ejemplo, hasta el año 92, 93, usted podía decir que usted no quería ser militante de la juventud del Partido Comunista de Cuba porque usted tenía relaciones con sus familiares en el extranjero o porque tenía creencias religiosas. Usted podía hacer eso bien. Mucha gente no lo hicieron por conservar el puesto de trabajo, por conservar su posición de profesional dentro de Cuba o su cargo de dirigente y demás. Y muchos cayeron en la trampa de la dictadura castrista. Pero sí, muchísimo. Te puedo hablar de cientos de miles, sin temor a equivocarnos. Onelia Bello, por supuesto que sería lo mejor para Cuba el anexionismo. Yo también lo pienso, sería una buena opción. O sea, hay más opciones, pero sería una buena opción. Alejandro Ramírez, gracias. Yo pienso que por ser un Estado libre asociado no dejaremos de ser cubanos. No, para nada. De hecho, Puerto Rico siempre que se han hecho elecciones, ¿no? Se han hecho elecciones para votar por si quieren ser un Estado libre asociado, como están en el estatus que tienen desde 1953, o quieren ser un país independiente, o quieren ser un Estado de la Unión. La mayoría han votado por quedarse como están, porque como están es como más les ha convenido a la mayoría de los puertorriqueños, y lo han expresado a través de una votación secreta y directa. Onelia Bello, pero Castro y Canel no quieren, ¿no ves que no cogen dólares? No, por supuesto, a ellos les conviene que siga todo como está también, a la dictadura le conviene esta situación actual porque ellos siguen viviendo y el pueblo sigue padeciendo y palideciendo mientras ellos siguen haciendo muchísimo dinero. Vladimir Ruiz. A ver, señores, tengo muchísimas. La dictadura es el mismo pueblo ignorante, así mismo es. Bueno, por lo menos son los puntales fundamentales. Hay un dibujo que yo puse hace muchos años que ha circulado por las redes sociales que se ve a los dirigentes del régimen castrista jugando monopolio arriba de un tablero y se están sosteniendo sobre el pueblo. Eso es lo que es la dictadura. Si se mueve el pueblo, se cae el tablero y se les acabó el juego. Rolly Romero Cortiña, saludos desde Houston, bendiciones mi hermano. Lassi Marín, tengo fe en que algo pasará a nuestra Cuba. Tantos sufrimientos. Ayer me decía mi hijo, mami, nos están matando lentamente. Así mismo es. Cristian Durán Barrios, la anexión no es una opción, es la única solución. Está bien, te respeto tu criterio. Yo pienso que existen muchas más opciones, no puede ser una sola opción, porque por una sola opción es que Cuba está como está. La única opción fue el castrismo, el socialismo, la mal llamada revolución, y miren, 66 años después, una sola opción a donde ha llevado al pueblo cubano. Yo soy más plural, yo pienso que puedan haber muchas más opciones. Giselle Valdivier, saludo, ya estoy mirando desde la casa. Está bien, dale, saludos y bendiciones. Y nada, mi gente, les deseo un lindo día, les deseo muchísimas bendiciones. Gracias a las personas que están conectadas. Les pido que sigan compartiendo nuestra página, nuestras publicaciones. Cada like, que es totalmente gratis, ayuda muchísimo para que La Tijera pueda tener un mayor alcance y para poder seguir llegando a muchas más personas con la verdad de lo que sucede en Cuba, con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes nos está caracterizando siempre. Les agradezco infinitamente que sean parte de este despertar, de este amanecer y de este medio de noticias que lo que hace no es más que abrir los ojos ante el mundo para que conozcan la triste y cruda realidad que vive el pueblo cubano bajo la peor dictadura que ha existido en el hemisferio occidental en los últimos 66 años. El régimen opresor castrista, no al 1 de mayo, por supuesto. Les deseo un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones. Gracias por compartir nuestras publicaciones, gracias por seguirnos. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Que tengan un buen día. Bendiciones.